Hello, this is Dr. Buenos Gonzalez. días, este es el doctor González, una vez más agradeciéndoles por su participación en el 28º año del Foro de Salud Latina. Este año estamos hablando acerca de la discriminación y la salud, y debido a la pandemia tenemos que realizar este evento por medio de Zoom, y como saben, va a ser todos los días al mediodía, incluyendo el lunes y martes de la semana que viene. We have Hoy someone that tenemos a una persona que yo valoro mucho, y tengo la mascarilla porque es para recordarles, no importa lo que esté diciendo Washington, la mascarilla es lo mejor que puede hacer para sí mismo y para los demás. No les preste atención a ellos, no sé qué están pensando. Bueno, hoy nos complace mucho y es mi honor presentarles al doctor Michael Valdovinos. Él es psicólogo que trabaja en el programa de residencia. Estamos muy afortunados que él ha decidido venir a nuestro programa de medicina familiar en Santa Rosa porque él tiene muchas ofertas. Su experiencia es tal que muchas personas quieren que trabaje con ellos. before I tell you more about Antes de contarles más acerca del doctor Valdovinos, quiero recordarles de John Lewis, un congresista is really a champion. que realmente fue un campeón, un guerrero. Fue el primer afroamericano que está en Washington después de ser honrado por todos ahí. We lost a big En John Lewis perdimos un gran luchador por las personas de color y las personas sin recursos en este país. Bueno, el doctor Valdovinos nació en el condado de Sonoma is great. y es fantástico que volvió a su hogar después de estudiar en UC Davis y California School of Professional Psychology. Y acabo de aprender que él va a estar en un programa becario de estudios posgrado en Stanford. Eso es increíble. Para todos los jóvenes que nos están escuchando, consideren, todas estas escuelas no quedan lejos. La escuela de California School of Professional Psychology está en Los Ángeles, pero Stanford está al otro lado de la calle, por decirlo así, y UC Davis también. Estamos rodeados de tantas universidades y tienen que ir a la universidad eventualmente, aunque sea. El doctor Valdovinos siempre ha estado dedicado a mejorarse, a superarse y aprender más, ayudar a nuestros pacientes y ser maestro en el programa de residencia. También está trabajando como consejero con varias organizaciones en el condado con un enfoque en la salud latina. Está involucrado en tantas cosas. No sé dónde encuentra el tiempo para hacerlo. Pero ese es el espíritu de servicio a la comunidad que tiene. No se olviden, tiene un programa de radio los martes en KBBF a las 4 de la tarde, y KBBF es el primer programa de radio bilingüe en el condado, en el país. Si no lo creen, es cierto. Lleva casi 50 años de estar difundiendo programas bilingües. Es una joya que tenemos en nuestro condado. Y también tenemos a personas como el doctor Valdovinos que se toma el tiempo para este programa. Gracias a nuestros patrocinadores que nos han permitido realizar este foro en Zoom y es gratis para todos. Pueden asistir hasta 500 personas, así es que por favor cuéntenles a sus amistades, a sus familias, a sus colegas que nos acompañen a la hora de almuerzo para escuchar. Tenemos presentadores maravillosos, pero el de hoy es mi psicólogo favorito y realmente le doy una calurosa bienvenida al doctor Valdovinos. Gracias. Gracias, doctor González, por sus palabras tan amables. En primer lugar, quisiera agradecerle a todo el equipo que no solo ha podido realizar esta conferencia en medio de la pandemia,
pero quiero agradecerles que me han dado la plataforma para hablar de algo que es muy cercano para mí, muy importante para mí, algo que me motiva y me apasiona mucho. Y por último, poder avanzar esta conversación, porque considero, y me van a escuchar que repita esto, no creo que estamos hablando de este tema lo suficiente. Así es que gracias a todos, increíble equipo en el Latino Health Forum. Ha sido un placer enorme conocerlos y gracias por todo su apoyo. Gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a hablar de algo y no sé qué tanto conozcan estos términos. Muchas veces cuando la gente escucha la palabra modificación de comportamiento, piensan a pensar en los robots, de la psicología, se preguntan, ¿qué es esto? Pero quiero decirles que este tema de la modificación del comportamiento es un tema que es muy familiar para los psicólogos, pero este es un tema que en la universidad le dedicamos un semestre entero y yo voy a hacer lo posible para darles un resumen en los próximos 50 minutos. Y no se preocupen si algunos de estos conceptos parecen un poco densos. Voy a tratar de darles muchos ejemplos de lo que estoy hablando y voy a esforzarme para explicar cómo funciona la modificación de comportamiento y por qué es tan importante en el contexto de COVID-19 y nuestra comunidad aquí en el condado de Sonoma. La otra cosa que quería decir es que van a haber unas pausas casi imperceptibles porque tenemos a intérpretes que están traduciendo todo este mensaje y yo hablo muy rápidamente, así es que voy a tratar de alentar mi habla un poco y puede que oigan unas pausas, pero queremos ayudarle a las personas que están tratando de interpretar toda esta información. Así es que gracias por su paciencia. So I'm just going to close this down so I can actually see the entire slide. So this actually was just something I came Esto es algo que encontré ayer. Andy Slavitt. Y este es Andy Slavitt, que es el antiguo administrador interino de los Centros para Medicare y Medicaid bajo el presidente Obama. Y estoy enseñándoles esta dispositiva para fomentarnos en esta presentación, para dejarles saber que es mi creencia que en este momento sí contamos con una manera de abordar el COVID-19. Y lo que quiero decir es esto. No estoy diciendo que tenemos una vacuna. No estoy diciendo que tenemos el único o el mejor tratamiento listo para COVID-19. Lo que estoy diciendo es que tenemos una manera de abordarlo. Y a través de esta presentación van a ver cómo podemos abordarlo a través de varias maneras diferentes. Tal vez ya han escuchado algunas, tal vez son familiares, pero sí estoy de acuerdo con Andy que absolutamente tenemos la manera de alentar este virus en este momento. Y espero que a través de esta presentación les voy a dar no solo esto es lo que necesitamos estar haciendo, porque eso lo escuchamos mucho. Voy a tratar de darles unos ejemplos de cómo esta no es una presentación que se trata de decirles qué es lo que deben hacer o aquí están los pasos exactos. Espero que les ayude a considerar de una manera más profunda el proceso que ocurre cuando le preguntamos a alguien que se ponga una mascarilla, que se lave las manos, que se aísle físicamente o socialmente. Y espero que al final de la presentación van a tener una mejor comprensión de por qué es tan difícil y por qué en base a los datos vemos que tantas personas todavía se están enfermando. Aquí hay una visión general de lo que vamos a cubrir hoy. Y una vez más, vamos a dejar un poco de tiempo al final para preguntas. Lo que vamos a hablar es que voy a presentarles con una historia y
es una historia de una crisis, pero les voy a hablar acerca de las expectativas que tenemos y les voy a empezar al contarles una historia. Después voy a hablar acerca de lo que siento que es el latido, el pulso en todo el país, en todo el mundo, y qué se nos está pidiendo que hagamos en el contexto de COVID-19 y en el contexto de la psicología y la modificación de comportamiento. Y voy a fundamentarnos un poco más en lo que estamos hablando cuando hablamos del comportamiento. Y tal vez se van a sorprender. Cuando yo pregunto qué es el comportamiento, la gente dice, bueno, claro, yo sé qué es, pero se podrían sorprender de la respuesta científica. Y de ahí vamos a pasar un tiempo, la mayoría del tiempo, hablando del refuerzo, porque esa es la meta, el aspecto central de esta conversación acerca de la modificación de comportamiento. Y espero que la pueda explicar de manera que sea fácilmente comprensible. Les voy a dar ejemplos, tratar de que sea interesante y divertido para que tengamos una mejor comprensión de estos conceptos. Y después voy a terminar al contarles la segunda parte de la historia. Una historia de crisis y una historia de esperanza son la misma historia que les voy a contar. Y espero que esto nos ayude a entender el comportamiento, el refuerzo y lo que se nos está pidiendo que hagamos para alentar la COVID-19. Esta es una diapositiva que encontré porque estaba tratando de considerar cuál es nuestra esperanza. Y no se me ocurrió una mejor imagen que esta, y tengo que agradecerle al Wall Street Journal porque ellos tenían esta imagen en uno de sus artículos. Lo primero que pensé es, esta es la esperanza. Estamos esperando, estamos orando y esperando una vacuna. Todo lo que escuchamos es la vacuna, la vacuna. ¿Cuándo viene la vacuna? ¿Qué tan rápidamente viene la vacuna? Es cuando todo va a mejorar, cuando tengamos la vacuna. Y yo no estoy en contra de eso. Yo también muchas veces, tal vez una o dos veces al día, digo, wow, la vida va a ser mucho mejor cuando tengamos esta vacuna. Y probablemente lo será, pero también quiero darles un poco de realidad para ayudar a motivarlos a considerar un poco algunos de los conceptos que vamos a discutir hoy como una alternativa a solo estar esperando la vacuna, porque eso lo puede hacer a uno sentir bastante desesperado. Aquí está la realidad. La realidad es que probablemente vamos a necesitar unas 300 millones de dosis de esta vacuna y la realidad es que tal vez no las consigamos. Y la otra realidad es que vamos a necesitar un sistema para distribuir estos suministros probablemente limitados. Les insto, no hablando como médico o alguien que tiene acceso a las vacunas, sino que estos son los mejores datos que puedo extrapolar. Y pienso que si tenemos una vacuna en enero, no quiere decir que el 5 de enero nos van a poner la vacuna. Va a tardar un tiempo. Y no quiero ser negativo. Quiero ser realista en el sentido de que muchas personas, especialmente muchos de mis pacientes, que es donde recaudo toda esta información, mi sentido es que seguimos pensando en una fecha como enero o febrero. Eso nos activa, nos da esperanza, nos motiva, que es fantástico. Queremos esa motivación, pero queremos mantener esta esperanza, pero también queremos ser conscientes de la realidad y que con esa realidad podamos poner en práctica algo de lo que les voy a hablar hoy.
Aquí está mi cuento. Empieza así. Esta es una dispositiva que muestra datos del anteayer del condado de Monterrey. Nos estamos apartando por un momento del condado de Sonoma. Estos datos no son muy diferentes, aunque un poquito más elevados en cuanto a los datos de COVID del condado de Sonoma. Lo que probablemente no les sorprende es que la comunidad Latinx, la comunidad indígena, está siendo enormemente impactada por COVID-19 en el condado Monterrey, al igual que en todo el país. Esa no es una sorpresa. ¿Por qué les estoy contando una historia acerca del condado de Monterrey? Bueno, el condado de Monterrey estaba en una situación muy grave y no voy a decir que ha cambiado drásticamente, aunque sí han hecho algunos avances. Tenían una situación particular en que el condado de Monterrey es una comunidad agrícola enorme, al igual que el condado de Sonoma. Si uno maneja por el condado de Monterrey, va a ver hectáreas infinitas de frutas, de fábricas de empaquetamiento de carne, fresas. Tienen muchas fábricas, una fuerza laboral enorme para apoyar ese tipo de infraestructura. Bueno, lo que ellos estaban notando es que estaban los trabajadores agrícolas a mayor riesgo de COVID-19 y las fábricas empezaron a cerrar, lo cual tuvo un impacto enorme en la estabilidad económica del condado, pero de mayor importancia en las personas y los latinos específicamente. Así es que ellos impulsaron una serie de acciones. Se juntaron los líderes comunitarios para hacer su propio programa para enfrentar este problema. Y lo que notarán, que es una historia de esperanza, es que esto está pasando en lugares en todo el país. Está pasando aquí en el condado de Sonoma y tengo que darle las gracias a tantas personas, incluyendo al doctor González y su increíble pareja Mary. Tantas personas están haciendo tanto trabajo bueno, pero quería apartarme por un momento del condado de Sonoma. Y al final de la presentación les voy a enseñar cómo ideas creativas están ayudando a abordar una situación como la que tenemos aquí en el condado de Sonoma. Here's what I call the dire request. Aquí está lo que llamo la solicitud grave. Si tomamos un momento y consideramos lo que se nos está pidiendo que hagamos, que es usar mascarilla, lavarnos las manos, aislarnos socialmente, y agregaría otra, que es hacernos la prueba cuando sea apropiado. Si tomamos una pausa y consideramos cuál es el pedido global y lo que se me ocurrió, o sea, la totalidad es abrumadora. Y estoy hablando desde el nivel más elevado político hasta el nivel comunitario e individual. Lo que se nos está pidiendo es un comportamiento más elevado, global, prosocial. Te estarás preguntando, ¿qué es el comportamiento prosocial? Bueno, en pocas palabras, es la intención de beneficiar a los demás. Como sociedad, lo que se nos está pidiendo es ayudar, compartir, donar, cooperar y servir de voluntarios para el beneficio de otros, no solo para nosotros mismos. Cuando consideramos usar una cubierta facial, escucho a la gente que dice, bueno, estoy usando una mascarilla para protegerme a mí mismo de contagiarme con el COVID. Eso se oye mucho, ¿verdad? Pero no mucho se oye, estoy usándola para proteger a los demás.
Y lo que se nos está pidiendo es el comportamiento prosocial, o sea, comportarnos como nosotros en vez de yo. Y como consecuencia de eso, se nos está pidiendo que modifiquemos nuestro comportamiento para reducir el COVID. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que como país no nos está yendo muy bien con eso del comportamiento prosocial, ¿verdad? Por varias razones. Varias razones. Y no es para culpar a las personas individuales, pero la persona individual es realmente donde empieza todo. Y claro, hay muchos factores fuera de nuestro control, pero cuando empezamos a considerar la totalidad de nuestra situación, nuestro comportamiento individual es el único lugar en que tenemos control y aún así, a veces ni tenemos control sobre eso. Okay, so what is behavior? ¿Qué es el comportamiento? Parece una pregunta bastante sencilla, pero si uno lo considera, Well, bueno, es solo cuando hago cosas, cuando hago algo, ese es comportamiento, ¿no? sitting and listening to me Si estás sentado y me estás escuchando intensamente y estás pensando, racionalizando, ese es el comportamiento, ¿no es cierto? Así es que podría ser una acción sencilla, podría ser algo que no puedes ver. Si estás estudiando, si estás concentrándote, eso puede ser una forma de comportamiento, puede ser invisible. even covert behavior has to be Y informed. aún el comportamiento oculto tiene que inferirse de las respuestas evidentes. That can be conscious or A veces, puesto puede ser consciente o inconsciente. O sea, a veces estamos conscientes, nos damos cuenta y a veces no. Un buen ejemplo es cuando caminamos. La mayoría de nosotros no pensamos cuando estamos caminando, a menos de que nos enfoquemos. Lo que ocurre cuando estamos caminando es que el torso y la cabeza está esperando que las piernas nos lleven a donde vamos. Ese es un ejemplo exagerado de cómo ocurre, a menos de que uno esté consciente, a menos de que uno tenga una lesión o dolor o esté haciendo un ejercicio consciente. Uno podría estar más consciente del comportamiento, si no, esto ocurre de manera consciente e inconsciente. Y esto tiene ramificaciones en cuanto a nuestro comportamiento y cómo following through influye a otras personas en cuanto a cosas como lavarnos las manos, usar mascarillas, practicar el distanciamiento físico, etc. what behavior is. O sea, ese es un resumen de lo que es el comportamiento. ¿Cómo empieza? ¿Cuál es el origen del comportamiento? ¿Dónde comienza? ¿Comienza automáticamente? Bueno, lo que sabemos hasta ahora es que ocurre principalmente a través del aprendizaje y la experiencia. Y hay muchos datos que apoyan dos factores hereditarios, temperamento y personalidad. Fortunately and unfortunately, you may be thinking, Afortunadamente o desafortunadamente, uno podría pensar, ay, Dios mío, no quiero heredar parte de mi personalidad y temperamento de mi familia o de mis padres, pero desafortunadamente hay datos que apoyan el hecho de que la mayoría del comportamiento es heredado. and that's a result of Y esto es resultado de las experiencias de la vida y la motivación. bones of this in terms of the motivation. Vamos a hablar de eso en un momento. La motivación que nos impulsa a continuar cierto comportamiento como consecuencia de lo que hemos aprendido o que elimina cierto comportamiento como consecuencia de lo que hemos aprendido. Uno pasa por la vida, vive algo, aprende algo, lo hace o no lo hace, y eso principalmente es motivado por la motivación. Y eso es motivado por el refuerzo. Ahora,
Sabemos que nuestro comportamiento es principalmente aprendido a través de la motivación y la experiencia. La razón por la cual ven en esta diapositiva la palabra motivación 2 veces en negrita es porque es muy importante. You're about to see why. Y van a ver por qué. The stronger we're motivated to do Mientras más motivación tengamos para hacer algo, más fácil será aumentar o reducir un comportamiento. La mayoría de ustedes estaban motivados para estar presentes en esta presentación hoy y no es un gran problema estar aquí, aunque tal vez los esté aburriendo. develop. But Pero la motivación es crítica para que continuemos haciendo algo o no haciéndolo. hopefully you got that concept. Espero que ese concepto quede claro. So let's talk a little bit about Hablemos un poco acerca de esta idea de la motivación, about this idea of motivation, COVID-19. el COVID-19 y nuestro comportamiento. Veamos algunos factores motivantes para la COVID-19 y el comportamiento. Aquí hay unos ejemplos. Algunos factores motivantes Behavior with respect to COVID-19. en cuanto a nuestro comportamiento con respecto a COVID-19 son estos. Bueno, es aterrador, ¿no es cierto? Estos nos motiva a hacer algo o no hacer algo, lo cual vamos a hablar más. El hecho de que la COVID-19 puede ser impredecible, en el sentido de que uno no lo ve flotando en el espacio. No es obvio. And it doesn't make others as sick. Enferma a algunas personas y no a otras. No queremos contagiarnos. Bueno, debería decir, yo no quiero contagiarme. And let me switch gears a little bit. Cambiemos de rumbo un We poco. want to go back to hang Queremos volver a poder estar con la gente. Somos criaturas sociales. Nos enferma estar aislados de los it demás. or not, it makes us Nos enferma a muchos. Ahora, also go down the rabbit hole podría and say, well, depending on profundizar y decir que dependiendo de cierto diagnóstico de salud mental y o costumbres culturales, las personas tienden hacia el aislamiento. Pero globalmente y en términos generales, los seres humanos somos criaturas sociales. Necesitamos estar con otra gente, necesitamos esa conexión. Tantas intervenciones psicológicas tienen que ver con el concepto de reconectarse, especialmente cuando uno considera la depresión y la ansiedad. Un aspecto muy importante de los factores motivantes para muchos de ustedes y la gente con quien yo trabajo es estar conscientes de la influencia de estar desconectados en nuestro comportamiento y en nuestra salud mental y procesos cognitivos. that I want to kind of just touch on is Los últimos puntos que quiero mencionar es que obviamente todos queremos que desaparezca la COVID, ¿verdad? Así es que dependiendo de la fuerza de nuestra motivación para querer que desaparezca, nos vamos a convertir en aliados en este proceso para ayudar a los demás y a nosotros mismos a reducir el riesgo, ¿o no? Y creo que es importante que para mucha gente esto es una amenaza existencial. Para muchos de nosotros que no hemos vivido una pandemia, actually and I know this lo percibimos y tal vez parece una distorsión cognitiva o una exageración, pero para mucha gente es una amenaza global que en el peor de los casos podría eliminar la mitad de la población. Y he escuchado a personas decir que es como el final del mundo. Y quiero darle una voz a esas personas que se sienten realmente abrumados. Para ellos es una amenaza existencial si no la abordamos correctamente. Y es importante reconocer cómo se siente una persona que piensa así. Y eso podría influenciar su comportamiento. Bueno, ahora this is where we're going to start. hablemos acerca del concepto When you hear the word behavior de modification, which again, let me strip that down. modificación de comportamiento.
Cuando uno escucha ese término, lo que estoy diciendo es, ¿cómo cambia uno el comportamiento? ¿Cómo se logra eso? Y no estoy sugiriendo que en los próximos 20 minutos uno va a poder cambiar el comportamiento de todos. Si puede hacerlo, fantástico. Y si lo está haciendo con fines positivos, pues felicidades. Pero esto es solo para elevar la conciencia acerca de lo que en la medicina del comportamiento y de la psicología es una parte fundamental de nuestros procesos. O sea, el aprendizaje más el acondicionamiento es la modificación de comportamiento. Ahora, te podrías estar diciendo, ¿qué es esto de acondicionamiento? ¿Es algo que me pongo en el cabello? ¿Qué es esta palabra acondicionamiento? Bueno, es una manera elegante de decir que se te castiga o te recompensa por un comportamiento para que hagas más o menos de ese comportamiento. Cuando uno considera modificar el comportamiento, bueno, no te preocupes si no entendiste este concepto. Voy a indagar más. Let's tackle those three words. Hablemos de estas tres palabras: aprender, reforzar y acondicionamiento. Bueno, 4 palabras, y modificación del comportamiento. Esto lo hacemos todo el tiempo. La mayoría de ustedes que me están escuchando activamente están pasando por un proceso. Están oyendo nuevas palabras, están escuchando cosas con las cuales están de acuerdo o no. Yeah, okay, that makes sense. This is all. Todo esto es lo que llamamos el aprendizaje. Y lo que ocurre, a menos de que uno tenga un déficit de memoria o una lesión cerebral traumática o una disfunción cerebral orgánica, esto se nos queda y nos influye el comportamiento. Pero recuerden, nos influye a seguir haciendo algo o dejar de hacerlo. Let me give you a quick example. Déjenme darles un ejemplo. If I've never experienced Si yo nunca he sentido el frío walk in one day to a cool muy severo y un día entro en un congelador y me pongo a temblar y digo, ¡uy, qué frío! tracks, I pull out of the room and I go, Me voy del cuarto y digo, ¿dónde está mi chaqueta? ¿Cómo me puedo calentar? I grab a jacket. Agarro mi chaqueta y vuelvo al cuarto. Si nunca he vivido lo que se siente en un cuarto congelado, lo más probable es que siempre me voy a recordar que cuando entro a un cuarto frío, voy a necesitar algo que me caliente. Y eso A ocurrió way of like, you're going to get a causa de algo que llamamos castigo. O sea, no en el sentido clásico de que me van a pegar o me va a doler. behavior that's an exaggerated. Ese es un ejemplo exagerado de cómo cuando aprendemos algo, esos resultados se nos quedan. Si uno está aprendiendo a andar en bicicleta y se cae, uno va a aprender rápidamente cómo adaptarnos de esas experiencias. Ese proceso de aprendizaje incluye 3 conceptos que vamos a discutir en los próximos 10-15 minutos, que realmente es el aspecto central de la modificación de comportamiento. Para aquellos de ustedes que han estudiado psicología, tal vez lo estudiaron hace tiempo, pero estos conceptos no son nuevos. Han sido validados empíricamente por mucho tiempo. Espero que me confíen o si quieren investigarlo por su propia cuenta. Pero hay 3 conceptos que son esenciales para el concepto de comportamiento. Estos son el acondicionamiento clásico, el acondicionamiento operante y el aprendizaje observacional. Me voy a enfocar en los últimos 2, porque aunque todos son relevantes para el COVID-19 y lo que está pasando en nuestra comunidad latina, las últimas son muy relevantes
Y quiero darles un ejemplo de una de estas para que vean de lo que estoy hablando, porque esa es la mejor manera de entender estos conceptos. Cuando empezamos esta presentación, el doctor González tenía puesta su mascarilla. If I'm lying about this, we didn't plan this. Esto no lo planificamos. Él tenía una mascarilla y dijo algo muy importante. Él dijo, estoy usando esta mascarilla porque es muy importante usarla. Y es cierto, él nos dio un ejemplo del aprendizaje observacional, o sea, ejemplificar. Es un componente crítico de la modificación del comportamiento. Y esto no está pasando suficientemente, especialmente por parte de los líderes y las personas que nos dirigen. Así es que cuando uno escucha esta palabra elegante de aprendizaje observacional, lo que es ejemplificar. Si uno tiene niños o adultos menores a los cuales se está educando, uno cae en este concepto de ejemplificar. Think about that. It's a very easy way. Es una manera muy fácil de entender cómo esto funciona y es un componente muy crítico de cómo uno puede ver que en su ausencia las cosas como ponerse mascarilla pasan desapercibidas. Busy slide. Here's what I want Ok, aquí hay mucha información, pero lo que quiero que aprendan es esto. El refuerzo positivo y negativo. El positivo es sencillo, algo se le agrega al ambiente para aumentar la posibilidad de un comportamiento. Algo se agrega al ambiente que hace más probable que ocurra o vuelva a ocurrir un comportamiento. Ese es el refuerzo positivo. El refuerzo negativo es cuando se quita algo. No es negativo como malo, pero algo se quita you're more likely to occur. que hace que sea más probable que ocurra el comportamiento. Uno quiere aumentar o disminuir el comportamiento al agregar o quitarle algo al ambiente. Now let's get back to operating conditions. Ahora volvamos al acondicionamiento operante. We're still talking about reinforcing. Estamos hablando del refuerzo, ¿no? So operating conditioning is El condicionamiento operante es cuando uno refuerza un comportamiento deliberado en las esperanzas de que continúe. talking a little bit about increasing Estamos hablando de aumentar ciertos comportamientos, lavarse las manos, usar mascarillas, social isolation. la restricción de las reuniones sociales. Lo que estamos discutiendo es que tienen que ocurrir ciertas cosas en el ambiente que establece la oportunidad para cambiar nuestro comportamiento. Y es algo que hacemos, hay una consecuencia y hay ese aprendizaje que modifica nuestro comportamiento a largo plazo. Next slide. Okay. You might be thinking, whoa, what is Uno this? se podría preguntar, ¿qué es esto? ¿Una instrucción para construir una batería? No. Este es un modelo muy sencillo para el concepto del acondicionamiento operante. But I'm going to show you it's a simple model. Les voy a demostrar cómo es un modelo sencillo. Hay 4 cuadrantes: el R positivo, el R negativo, el P positivo y el P negativo. Esto es lo que usamos cuando consideramos la modificación del comportamiento. El R positivo es el refuerzo positivo. This is the interventions. Estas son las intervenciones. Not everybody here Y todos aquí lo hace en un momento dado o es afectado por esto en todo momento, probablemente todos los días. Sí, es cierto. El refuerzo positivo, recuerden, es algo que le estamos agregando al ambiente que hace que sea más probable que vuelva a ocurrir el comportamiento. Es una consecuencia positiva para reforzar un comportamiento. ¿Cómo funciona? Les voy a dar un ejemplo específico para COVID-19. I show up to work Me presento al trabajo con una mascarilla and y at some point en algún momento when I walk in and see my
esperemos que sea en el momento en que entró mi supervisor, me dice, Mike, qué bien que estás usando mascarilla. Estoy orgulloso de ti. Esto me demuestra que te preocupas de los otros trabajadores. Realmente lo agradezco. ¿Qué acaba de pasar aquí? Recibí elogio por parte de mi supervisor para seguir usando la mascarilla. Algunas organizaciones lo están vinculando con los objetivos de rendimiento laboral. O sea, estamos agregando algo que no estaba presente antes, reforzando un comportamiento positivo con un elogio. Y eso lo hacemos todo el tiempo. El doctor González me dio un elogio fantástico. No sé si me lo merezco, pero eso me hizo sentir fantástico y me motivó aún más a estar aquí y hablar con ustedes. Eso fue una consecuencia del refuerzo positivo. Está hablando en todo momento. Está ocurriendo en todo momento. Ese es el refuerzo positivo. Go back. Let's go through these really quick. Repasemos estas. As fast as possible. Negative reinforcement. El refuerzo negativo, ya lo repasamos, es quitar algo del ambiente que hace que sea más probable que ocurra el comportamiento. Un buen ejemplo es wearing a seatbelt. usar un cinturón de seguridad en el automóvil. Cuando uno se mete al auto y lo arranca, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo primero que uno hace? Se abrocha el cinturón. ¿Y por qué? Una o dos razones. La primera es que por si uno está en un accidente, no quiere lastimarse y porque es la ley. La otra razón es que si uno empieza a manejar, ¿qué pasa? Bing, 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 ese sonido tan molesto. Y si uno se abrocha el cinturón, deja de sonar ese sonido molesto. Cada vez que uno se mete al auto, se pone el cinturón de seguridad, ¿verdad? Usar las mascarillas, lavarse las manos, el distanciamiento físico. Una manera de reforzarlo de manera negativa es que uno lo hace para evitar algo malo, que es el COVID-19. Esa es una explicación muy simple de cómo el refuerzo negativo afecta nuestro comportamiento para que no pase algo malo, como el COVID-19. Estamos tratando de alentar la consecuencia negativa de COVID-19. El castigo positivo es un poco diferente, pero no es esta idea de algo malo o que va a doler. Lo que estamos haciendo y la razón por la cual reduce el comportamiento es que estamos agregándole algo para que dejemos de hacer algo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo fácil del refuerzo positivo. Estamos agregándole algo al ambiente que hace que sea menos probable que vuelva a ocurrir o que ocurra el comportamiento. Un ejemplo de eso, estoy seguro que han visto en las noticias que qué pasa cuando uno va a Costco sin mascarilla, lo sacan. ¿Y qué es lo que hace Costco? Les pone un gran anuncio que dice que no puede entrar sin la mascarilla. Algo se ha agregado al ambiente para que la gente deje de llegar sin mascarilla y los medios sociales lo han ayudado y ahora todos saben que uno no puede entrar a Costco sin una mascarilla y lo peor que puede pasar es que lo van a filmar y va a aparecer en Facebook y se va a poner viral. Lo que queremos es reducir el comportamiento y lo que hizo Costco es que instituyó un cambio que dice es obligatorio usar una mascarilla y como consecuencia ya la gente no entra a Costco sin la mascarilla. El último concepto es el castigo negativo. Ahora estamos quitando algo para que un comportamiento
se reduzca. To those two quadrants at the top where you see Al contrario de los dos cuadrantes anteriores donde estamos agregando algo, los dos cuadrantes inferiores es quitar algo. negative punishment. El castigo negativo, We're taking something away estamos quitando algo del ambiente we can para que podamos, too much time left. y veo que no nos queda mucho tiempo, Occur less. para que un comportamiento ocurra menos. One way that this has happened out Una manera de que esto está pasando en la comunidad es que antes de COVID, muchos trabajadores agrícolas se reunían en el sitio laboral para pasar un rato después del trabajo en los viñedos. A veces tomaban cerveza, hacían una barbacoa y obviamente es un factor de riesgo. Entonces, lo que empezaron a hacer ciertos viñedos es que lo prohibieron. Ya no se podían congregar después del trabajo, where people could cohabitate and then therefore spread virus. donde podrían diseminar el virus compartiendo tragos y comida. Ese es un ejemplo del castigo negativo, cuando se quita algo para que ese comportamiento no continúe. It's working pretty well. Y está funcionando bastante bien. Great. So, in a nutshell, En pocas palabras, estos son los tres tipos principales de aprendizaje de comportamiento. El acondicionamiento clásico es importante, pero podríamos discutirlo durante horas. Es un concepto donde uno está usando un estímulo natural para motivar a la gente a comportarse de cierta manera. Un ejemplo clásico es que uno toca un timbre cada vez que le da comida al perro para acondicionarlo con el sonido. Si uno le quita la comida después de suficientes veces, el perro va a reaccionar solo a la campana. Va a empezar a salivar, se va a emocionar porque uno ha creado esa asociación. Ya hemos hablado del acondicionamiento operante, les di unos ejemplos, y el aprendizaje observacional. ¿Y cómo se ve en el mundo real? all right. So you can pull up all, the whole thing here. Hit it again. Go through it and just hit the whole thing. So this is happening at work. Esto está ocurriendo en el trabajo en todo momento. Está en su evaluación laboral, Feedback to help you grow. retroalimentación para el desarrollo laboral, Giving a warning or being dando advertencia o un plan de mejoría, una suspensión temporal del trabajo, son ejemplos del acondicionamiento, el refuerzo positivo y negativo. ¿Por qué? or pushing you to Está empujándolo a hacer más de algo o menos de algo. Pueden ver cómo esto really part of es our life, right? parte de nuestra vida. Esto está ocurriendo en los medios sociales, en los anuncios. Es un aspecto fundamental de nuestro mundo. Y no estoy diciendo que siempre es positivo. Las personas lo usan de manera inmoral, pero quiero darles un sentido de que esto está ocurriendo todo el tiempo. What people go through when ¿Qué pasa cuando uno pasa, their behavior is being modified? cuando se está modificando su comportamiento? A lot of us aren't attuned to this because it happens in real time. We're not thinking through like, well, what actually Ya que pasa en el tiempo real, no lo consideramos, pero pasamos por una serie de cambios. La primera es la negación. Muchas personas están negando la existencia de COVID-19, no quieren usar mascarillas, no quieren lavarse las manos, right? But then as people start making that pero a medida que las personas pasan a aceptar la realidad, to make están más motivados a hacer cambios en su vida y son motivados por lo que están solicitando los profesionales para modificar su comportamiento. Estamos hablando de ese comportamiento
prosocial y hay etapas del cambio. Y esa es una presentación completa. Cuando han escuchado acerca de las etapas del cambio, eso lo usamos en cuanto a la intervención ante la adicción, por ejemplo. Pasamos por estas etapas de crear conciencias, del deseo de cambiar, de considerar y reestructurar lo que siento, lo que pienso. Empezamos a hacer estos cambios de comportamiento. Tal vez voy a usar la mascarilla. That starts to become a habit. Eso empieza a convertirse en una costumbre y después evaluamos nuestro proceso. Estoy haciéndolo bien, no me he enfermado y todo este tiempo esto está siendo reforzado. Positive, you haven't gotten sick. Si uno no se enferma, obviamente es un refuerzo positivo. Okay, this is pretty simple. Esto es bastante sencillo, ¿no? Ahora que tenemos un concepto entre el COVID-19, la relación entre COVID-19 y el comportamiento, ¿cuál es el papel que juega la modificación del comportamiento para reducir la enfermedad y la muerte por COVID-19? Nuestra personalidad, nuestra actitud, temperamento, directamente influye en nuestra salud, tanto de manera positiva como negativa, y eso, claro, afecta nuestra salud. And then, of course, I don't Y want to claro, minimize it. no quiero minimizar la influencia de la cultura, las fuerzas sociales, la política y el racismo también impactan el comportamiento. Behavior, but really just want to highlight that all Pero quiero realzar que todas estas son importantes para la modificación del comportamiento. Voy a terminar con esto. Esta es la historia de la esperanza. look at the top, if you will. I can kind of go through this really. Voy a repasarlo rápidamente. ¿Qué pasó en el condado de Monterrey? Es muy interesante. And some of you are already familiar. Algunos ya lo conocen. Dr. Miguel Tirado was great. El doctor Miguel Tirado amablemente me dio permiso para presentar esto. There's lots of efforts. I don't want to. Hay muchos esfuerzos y no quiero implicar que el de él es el único, pero el trabajo que ha hecho él y su equipo, líderes comunitarios, los gerentes de casos, médicos, trabajadores agrícolas. Aquí es lo que ha pasado. Miguel Tirado fue uno de varias personas que se dieron cuenta que era necesaria la educación, empezaron a educar a los trabajadores agrícolas y a los negocios de empaquetamiento de carne y frutas. Él buscó la ayuda de residentes médicos y enfermeras para implementar la educación. Estaban sirviendo a muchos agricultores en el Valle de Salinas y se dieron cuenta que solo el 25% acordó hacerse la prueba de COVID después del alcance educativo. Came back and said, no way. La mayoría dijeron no queremos hacernos la prueba por muchos motivos. Y una de ellas es que tenían que ponerse en cuarentena, que es un gran problema. Really looking at motivation and taking Entonces, the problem was central. tuvieron que evaluar el papel de la motivación y su impacto en el comportamiento. Entonces, usaron un modelo en que los mayordomos y los trabajadores de alcance comunitario acordaron hacer capacitación básica en salud y refuerzo en el trabajo. Here's the interesting thing that happened. Aquí es lo interesante. Y él utilizó conceptos y he hablado con él bastante. No sé qué tan consciente estaba durante el proceso que estaba usando el refuerzo positivo y negativo, pero el éxito del programa se debe a esto. Aquí es lo que pasó. Largely operant conditioning that Debido al acondicionamiento operante, que es el refuerzo positivo y negativo y el castigo positivo y negativo.
Los trabajadores agrícolas empezaron a involucrarse, se responsabilizaron de protegerse a sí mismos y los unos a los otros. Los médicos y las enfermeras estaban brindando educación en cuanto a conceptos básicos a resolver la ambivalencia y los desafió a los empleados a crear sus propias soluciones y resolver el problema. Y cuando uno usa las etapas de cambio y las intervenciones, las entrevistas intervencionales, esto pone en movimiento un diálogo que ayuda a resolver la ambivalencia y los desafíos, que fue reforzado por los mayordomos que los felicitaban, reforzaban al equipo, dándoles elogios en frente de los demás. ¿Y qué es lo que pasó? Los trabajadores crearon sus propias soluciones, se motivaron, se emocionaron, ellos resolvieron sus propios problemas. Hicieron varias cosas, les voy a dar unos ejemplos. Pusieron un fin al transporte compartido. Muchos de ellos lo usan porque es una manera cultural de compartir, es un ahorro de dinero, pero ellos lo finalizaron y fue su solución. El comportamiento previo, mucho transporte compartido, y el nuevo comportamiento, un transporte compartido limitado. Y lo que pasó es que aumentó el comportamiento prosocial. Se dieron cuenta de que, bueno, me está gustando manejar mi propio auto, aunque me cuesta más, no me estoy contagiando. Entonces, esto fue una limitación del comportamiento. También había refuerzo positivo o secundario, que es el elogio. Había formación, ejemplificación y limitaron el transporte compartido. La otra cosa que hicieron, muy interesante, es que antes todos llegaban al trabajo a la misma vez y registraban su entrada al mismo momento cuando entraban su tiempo de entrada. Todos estaban congregando, tomando café, compartiendo comida, esperando el día del trabajo. Pero lo que se dieron cuenta es que con el transcurso de esta educación estaban motivados para cambiar y ellos crearon la idea de escalonar la hora de la entrada. ¿Qué es lo que introdujeron? Una estación de higiene con una limitación de las reuniones sociales. Estoy reduciendo mi riesgo a COVID-19 si me lavo las manos o me las desinfecto. Esto los motivó para hacerlo aún más como un sistema de escalonar sus horas de entrada. Fantástico. Tuvieron otras intervenciones también, pero estos son unos ejemplos rápidos de lo que se ha desarrollado en lo que se llama el proyecto Charla en el condado de Monterrey. La buena es que ese concepto lo estamos usando en el condado de Sonoma en algunas variaciones. Quiero terminar al decirles esto. Y esta es una diapositiva muy importante. No puedo enfatizarlo suficiente. Por favor, consideren que son un proceso poderoso, una voz poderosa en este proceso. Y espero que entiendan que cuando uno ignora o evita un comportamiento, tiene un efecto
muy fuerte. Cuando uno no refuerza un comportamiento, tiene consecuencias muy poderosas. Si uno considera lo que está ocurriendo a nivel político desde el nivel más elevado, uno puede ver las ramificaciones de ignorar la pandemia. Si uno quiere extinguir un comportamiento, la manera más rápida es ignorarlo. Es un concepto muy importante. Por favor, responsabilícense los unos a los otros, lávense las manos, practiquen el distanciamiento físico. Parte de la razón por la cual estamos aquí tiene que ver con esto. Aquí es lo que hablamos. Una vez más, les voy a dar la versión rápida de la modificación del comportamiento. Les conté una historia de cómo está sucediendo, les di unos conceptos básicos, les hablé del refuerzo y lo siento si piensan que es material muy denso, es cierto, pero espero que les ayude, ¿no?, a considerar que esto está ocurriendo todo el tiempo con nuestras mascotas, con nuestros hijos, en las escuelas. Es un concepto muy crítico, muy importante para la COVID-19 y es una conversación importante. No solo hagan esto, no hagan esto, sino que cómo podemos empoderar a nuestros pacientes, a nuestros familiares, a nuestros amigos a hacerlo. Espero que esto les ha sido útil y con mucho gusto puedo contestar sus preguntas. Y gracias por aguantarme. Gracias, doctor Valdoviños. Gracias, doctor Valdoviños, por esta increíble conversación acerca de la modificación del comportamiento. Creo que esto es exactamente lo que necesita escuchar nuestra comunidad, una perspectiva diferente. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Voy a leer algunas de las preguntas en el chat y si tienes una pregunta, por favor, usa el botón de levantar la mano para hacer la pregunta en vivo. Si no, puedes escribirla en la sección de preguntas. Vamos a empezar con una pregunta de Daniel. Él dice, el aislamiento social es un factor muy serio en los mayores para las personas que llevan meses aislados y no parece sostenible a largo plazo. Y las videollamadas no son suficientes. Podríamos considerar ampliar las unidades familiares y cómo podríamos mitigar este aislamiento social. Doctor Valdoviños, I don't know if you have a... Doctor Valdoviños, no sé si tiene una respuesta. Claro, un médico podría dar razones por las cuales es tan importante mantener el distanciamiento físico, pero sí, quiero decir que estar con nuestros amigos, nuestros seres queridos, otras personas, es muy importante para nuestra salud mental. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Y no sé si es sostenible seguir el aislamiento. Si uno está hablando del aislamiento completo, especialmente para nuestras personas mayores. Pero yo diría que es una parte necesaria de sobrevivir esta pandemia. Lo que yo sugiero es que si uno tiene puesta su cubierta facial y practica el distanciamiento físico apropiado, uno puede estar con otras personas afuera. Creo que por lo menos 6 pies
o 2 metros. Si uno no está afuera, no está compartiendo utensilios y comida, hay una presencia, una camaradería, que es importante y uno lo puede sentir cuando está con otras personas al aire libre. Eso si uno lo hace adentro es más problemático cuando uno está compartiendo platos. Esto se vuelve más problemático y es un aumento del riesgo. Pero yo les sugiero a mis pacientes que salgan afuera al aire libre, mantengan la distancia, usen sus mascarillas, no se den la mano y especialmente para nuestros mayores. No hay motivo por el cual no pueden salir a caminar y seguir las pautas del distanciamiento físico. Y esto va a ser un beneficio para nuestra salud. Yo no pienso que uno debe aislarse en su habitación y jamás salir. Hay muchos pacientes que tienen miedo de salir de su habitación, pero no quiero dar la impresión de que eso es absolutamente necesario. Estoy totalmente de acuerdo. Ese contacto es vital para nuestra salud mental. Sí, creo que es muy importante que la gente lo considere mientras toman todas las precauciones, claro. La próxima pregunta, y esta es anónima, está preguntando qué puede hacer el condado para darles a los empleadores en las industrias de alto riesgo refuerzo negativo y positivo para que brinden un ambiente laboral más seguro para los trabajadores agrícolas. ¿Hay algo que se está haciendo ahora? Creo que parte de lo que está haciendo el condado. Y recuerden, cuando hablamos del refuerzo positivo y negativo, no solo estamos hablando de lo que está haciendo el condado, que nos está afectando a todos, no solo la comunidad Latinx. Cuando la comunidad está haciendo algo, no está haciendo suficiente, eso tiene consecuencias, especialmente una entidad tan poderosa como el condado que tiene influencia. Hay cosas que podrían hacer. Hay muchas cosas que podrían hacer. Y hay cosas que ya están haciendo. Algo que ya están haciendo es que están juntando a diferentes profesionales y organizaciones, líderes comunitarios para, o sea, es una versión más grande del proyecto Charla para crear soluciones fundamentadas y culturalmente apropiadas. Me gustaría ver más perspectiva psicológica, pero ese es un ejemplo de lo que está ocurriendo. Yo soy parte de un grupo en que estamos trabajando con el condado para traer esta voz a la comunidad Latinx. Ese es un ejemplo de un refuerzo. En el condado todos se están elogiando, nos estamos responsabilizando, las personas están tomando acciones. Estas todas están siendo reforzadas y eso ha motivado a la gente a continuar este trabajo. O sea, creo que en términos grandes, generales, el condado puede juntar a las personas y reforzar estas ideas. Pero hay muchas cosas que podrían hacer a nivel individual, elevar a ciertas organizaciones o ciertos negocios que están haciéndolo muy bien, empoderar a otras organizaciones a hacer más trabajo en estas áreas o apoyarlos de una manera más específica. Trabajar con organizaciones gubernamentales. Y sí, el condado puede hacerlo y está haciendo ya mucho de este trabajo, no quiero negarlo. El condado tiene las manos llenas. Para contestar tu pregunta, sí, está ocurriendo y el condado ha apoyado muchas de estas iniciativas.
Definitely. And just to kind of add on Y to that, para agregar, for folks who are para interested, las personas que están interesadas en saber más acerca de los impactos de COVID-19 en diferentes sectores laborales y lo que se está haciendo para proteger a los trabajadores esenciales, el viernes vamos a tener una discusión con las personas del Great Day Labor Center. Si nos acompañan el viernes, van a escuchar más de esta perspectiva. Tenemos una última pregunta de Richard, que está dándole las gracias por la educación y preguntando que si podrías mencionar también cómo los gobiernos usan la modificación de comportamiento para reducir el comportamiento prosocial. Estoy un poco confusa. Tal vez lo que está mencionando esta persona se refiere a la reapertura socialization again. y iniciar de nuevo la socialización. No estoy segura. Well, I mean, specifically, how's the government use ¿Cómo está usando el gobierno la modificación de comportamiento para lograr el comportamiento prosocial? Si recordamos lo que es el comportamiento prosocial, o sea, que tenemos la intención de beneficiar a otros, o sea, la idea de que estamos reabriendo la comunidad para volvernos a juntar para que podamos beneficiarnos de nuestra presencia, para estar con otras personas y, como dije, es algo muy importante. Es importante considerar que a qué costo, ¿no? ¿Cuál es el riesgo? Porque no estoy diciendo que uno debe reforzar algo en todas las situaciones. Hay que considerar el contexto, el razonamiento. No voy a acondicionar a mi perro a que quiera comer cada vez que escucha un arma de fuego. Tenemos que estar conscientes del contexto y sí, estoy de acuerdo que el gobierno o ciertos aspectos o ciertas personas en el gobierno están motivadas a abrir el país. No los he escuchado decir para el comportamiento prosocial, pero estoy de acuerdo que quieren que todos volvamos a la vida normal, ¿no? Ese es mi sentido. Pero creo que es importante ser cautelosos acerca de la intención. Sería más crítico de la decisión cuando nuestra mejor ciencia nos está diciendo que no es el mejor momento. Y es una buena pregunta para entender cómo este tipo de refuerzo se puede usar de manera inmoral o dañina. Esa es otra conversación, pero vale la pena decir que, claro, los métodos psicológicos se usan de maneras peligrosas y inmorales en el mundo. Y sin preocuparse del impacto en las personas. Así es que depende de la perspectiva, ¿no? Lo que uno piensa que está tratando de lograr el gobierno, pero están dándole voz al deseo de hacerlo, aunque a mí me gustaría saber un poco más si son motivos puramente económicos para que nos podamos sentir mejor. No sé si puedo darles una buena respuesta a esta pregunta. Gracias por esta perspectiva. Vamos a aceptar una pregunta más, una que tenía yo. Al principio de la presentación, habías hablado acerca de la modificación del comportamiento para las personas que tienen esa determinación o esa preocupación de seguir los pasos. No sé si lo entendí bien. ¿Cómo funciona esto? I think it's forward one. Creo que es otra. Yeah, back. ¿Una más?
So it says Dice the five distinct las 5 etapas por las cuales pasa una persona. La segunda siendo el deseo del cambio. ¿Cómo funciona esto? briefly, but it seems like Me parece que es más fácil decirlo que hacerlo y me imagino que piensas lo mismo. As a non-professional, Como persona no profesional y miembro de la comunidad, me parece que ahí es donde las personas se vuelven un poco, o sea, que es difícil motivar el cambio, que tal vez unas personas no tienen el deseo de cambiar. ¿Cómo podemos crear esa perspectiva o ese deseo de cambiar para las personas en nuestra comunidad? Porque si las forzamos, se puede poner complicado, pero si podríamos ofrecer diferentes herramientas a estas personas, ¿cómo podríamos lograrlo? Fantástica pregunta y me encantaría tener una hora para contestarla. It's a fantastic Es una fantástica pregunta. right. If you force people to do something, Tienes razón. Si uno obliga a las personas a hacer algo, but it doesn't lead no conduce continuous behavior. al comportamiento continuo, sino que conduce a la extinción, que es tan poderoso como ignorar el comportamiento. Forzar a alguien a hacer algo The go-to approach. no es el mejor enfoque. Concept that I briefly Lo que estás hablando es un concepto que mencioné cuando hablamos de las etapas del cambio. who were recovering from Y esto lo consideramos con las personas, por ejemplo, que están pasando por la recuperación ante la adicción. Cuando yo enseño estos conceptos, trato de sacarlo de este contexto porque es relevante para todos, porque lo que estás diciendo es cómo logra uno llevar a alguien desde decir, no lo creo en esto, no me va a afectar, a preocuparse y querer hacer algo al respecto y tomar pasos críticos. Y el aspecto crítico es lograr que cambien el comportamiento. Y tienes razón, that it's hard. es difícil y toma tiempo. So what I'll briefly mention Lo is que voy a mencionar brevemente, sorry about that. I don't know what happened, Mike. disculpen, no sé qué es lo que está pasando con mi impresora. So what I'll briefly mention Lo que voy a mencionar brevemente, y es muy interesante, si examinan las etapas del cambio, hay 5 etapas. La precontemplación, las personas que están en negación, no están conscientes del problema. Dirían, el COVID no existe, no me preocupa, es un engaño. of different reasons, right? And so they're not considering any change. No están considerando cualquier cambio. Lo que uno necesita hacer en esta etapa para que pasen a la próxima, que es la contemplación, es concientizar. Y eso requiere mucho esfuerzo y mucha paciencia. De lo que estás hablando es el deseo de cambiar. Y esa es la fase de contemplación a determinación. Están contemplándolo. Tal vez necesito cambiar, pero no sé cómo. Escuché de las mascarillas, pero no sé si tengo el tiempo ni la energía. Las dos cosas en que nos tenemos que enfocar son, uno, ayudarle a la gente a resolver la ambivalencia. Pero no sé, So really working through ambivalence. trabajar para resolver la ambivalencia, para que elijan el cambio. Concientizar es lo que va a ayudarles a hacer ese cambio de no querer hacer nada a empezar a querer hacer algo. Whatever you're trying to address. Sorry, I think we're going to run out of time. Creo que se nos está terminando el tiempo. Gracias por esto, el doctor Valdovinos. Sé que las personas tenían más
preguntas se las vamos a enviar al doctor Valdovinos y él las va a contestar y las vamos a publicar en nuestra página web con este seminario web grabado junto con la grabación de la traducción en español en los próximos días. Ahora le voy a dar la palabra al doctor González para sus palabras finales. Gracias, doctor Valdovinos, muy amable. Eso fue maravilloso. Quisiéramos tener más tiempo. Realmente te agradezco todo el trabajo que has estado haciendo en la comunidad. Sé que has estado trabajando los fines de semana. Gracias, hermano. Esperamos verte pronto. Tomorrow we have Mañana nos va a acompañar la doctora Diane Kitamura, la superintendente de los del Distrito Escolar de Santa Rosa. Ella va a hablar acerca de la reapertura de las escuelas y va a abordar otros temas relacionados a COVID y las escuelas. we hope we'll see you tomorrow. Esperamos verlos mañana Not one at noon, at 12. al mediodía, hora del Pacífico. I want to thank Pam Rivas and Daisy. Quiero agradecerle a Pam Rivas y a Daisy por toda su ayuda. Han sido increíbles. Vamos a tener una versión en español y en cuanto tengamos detalles les vamos a informar. Les recomiendo que escuchen al programa del doctor Valdovinos los martes a las 4 de la tarde en KBBAFE porque es fantástico. Y recuerden que la mascarilla es importante. Si uno usa anteojos y se le nublan, yo pongo un pedacito de cinta y eso funciona. Y después de un rato, ni me recuerdo que tengo mascarilla hasta que trate de tomar un sorbo de agua. Es muy importante. Gracias y nos vemos mañana.